Mi saludo, mi bendición para todos los que nos van escuchando y acompañando en este caminar paso a paso a lo largo del tiempo, cada semana, y guiados por el Evangelio de San Mateo, que es el que principalmente escuchamos este año. Y entramos en el capítulo 21. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: no quiero. Pero después repensó y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y éste le respondió: voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad del Padre? Le respondieron: el primero. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Que situar este pasaje, en primer lugar, en el Evangelio estamos en el capítulo 21, vamos salteando. Ya Jesús ha llegado a Jerusalén, porque la última parte es como un camino, en el cual ha hecho nuevos anuncios de su pasión y por un lado sigue formando a los discípulos. Hemos escuchado varios pasajes que van más directamente a ellos, y luego también está la confrontación ya en Jerusalén más clara, más grande, con las autoridades del pueblo, los representantes del pueblo, que habrían tenido que reconocer en él el Mesías, pero se oponen por distintos motivos y los que lo van a llevar a la condenación. Y entonces este pasaje tiene como varios niveles. Probablemente es un dicho sobre la práctica, sobre lo que importa realizar la palabra de Dios y no solamente decir sí voy y no voy. Y en ese sentido está muy en lo general de San Mateo, que insiste mucho en la coherencia. No es solo de palabra, sino el seguimiento de Jesús es realizar la voluntad del Padre. Esa voluntad del Padre que Cristo manifiesta plenamente en su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Así que no es simplemente un trabajito que a Dios le gusta, por cierto, es el cumplimiento de la palabra de Dios, de la ley y de la entrega, porque el discípulo tiene que ir detrás de Jesús, tomar la cruz, negarse a sí mismo y morir. Dentro de ellos, sin embargo, aparece esa especie de contraposición que le pone Jesús y esa situación del pasaje, como lo pone en San Mateo, frente a las autoridades. Había venido Juan Bautista, que predicó un cambio, una conversión de mente y de costumbres porque viene el Mesías, porque viene Dios a reinar en su Mesías. Ante esta gran predicación que se amontonaba la gente, iba atrás de él, mismo Jesús estuvo allí. Entonces, por un lado, las autoridades jugaron, no se definieron, no quisieron reconocer la predicación de Juan el Bautista, porque supondría seguirlo e ir tras el Mesías y salir de algún modo de su dominio de la situación. En cambio, los grandes pecadores públicos, para Israel, muchos pecados como en todas partes, pero 2 eran los grandes: la prostitución y los publicanos que explotaban a los pobres y cobraban para el imperio. Estos sí se convirtieron, estos grandes pecadores se convirtieron. Y con ese signo, ni siquiera con ellos, que ven que está viniendo el reino de Dios porque los hombres se vuelven hacia Dios y hacer la voluntad del Padre, ni siquiera con ese ejemplo las grandes autoridades cambiaron. Entonces, un llamado a la conversión, un llamado a ver a qué viene Jesús, a perdonarnos y a que cambiemos, a que dejemos que Dios reine en nosotros. De modo que no es simplemente pedirle y soñar un poco, sino que es que realmente el Evangelio, la buena noticia de Jesús, es que Dios nos hace capaces de ser verdaderos hijos de Dios, perdonándonos los pecados por la muerte de Cristo y también dándonos su gracia para que seamos hijos de Dios, y somos hijos de Dios en los hechos, cambiando la mente y el corazón y la vida. Y realmente eso acontece hoy. Hay grandes convertidos.
conocidos y no conocidos. A todos, pues, esta invitación, esta gracia. No seamos como los otros, que aún viendo el cambio y la conversión, no cambian de conducta. Que tengamos la alegría del Evangelio, que es que Dios nos cambie el corazón y antepongamos la voluntad de Dios a todo, y esa sea nuestra libertad y nuestra grandeza de hijos de Dios. De esta conversación, después del tema, en primer lugar estamos en la última etapa de elecciones, de este periodo largo y que se ha alargado por la pandemia, y quisiera hacer una exhortación a buscar la unidad. Por cierto, en la sociedad hay distintos grupos, pues son partidos, son partes, y es un modo como se agrupa, en parte por la sociedad tiene que tener poderes que decidan, que de un modo conduzcan, no es simplemente que todos vayamos así como porque sí, todos juntos, y entonces hay que dirimir quién va a tener y qué es parte de poder, y eso son las elecciones, y está bien. Y es parte de las formas de decisión, pero también es importante, eso es saliendo ya de lo propiamente electoral, cómo construir una unidad en la verdad. Que todos reconozcamos que exageramos en este partido, ¿no? Y entonces los otros son todos así y los nuestros son todos asá. Y vamos haciendo grandes oposiciones. Y es necesario, habiendo esas oposiciones y habiendo esas definiciones, que seamos también un pueblo, una familia. Y para ello, por un lado, aceptar las reglas de convivencia que son importantes, aceptar también las leyes y las limitaciones. La colaboración no es simplemente cómo cada uno, cada grupo busca su parte y aún más encaramándose en el poder. Realmente sí sabemos que con nuestros límites y aún con nuestros intereses, pero realmente querernos. Una sociedad requiere un afecto social, un afecto societatis en los antiguos romanos, o sea, un sentirnos parte de una familia y un valorar eso común, que no es solamente la camiseta de fútbol, es mucho más en la convivencia, en el respeto, en la valoración de los derechos ajenos, en la defensa de los derechos ajenos y, por cierto, de un modo especial, en la mirada a los más pobres o los más necesitados también, con un orden y una justicia, y pues en ello hay muchas, digamos, formas o intentos de cómo se conduzca, pero apoyar realmente. Y esto a veces es en lo chico, es en el respeto en el tránsito, en el respeto en el lugar que le toca a cada uno, en la búsqueda, en una pequeña ayuda, en la mirada hacia los otros, en fin, a distintos niveles. Es a nivel como un país, como una ciudad, como un departamento, y pues la convivencia. Por lo tanto, busquemos también el respeto a la autoridad, en lo que le cabe, ¿no? Y también, por cierto, la autoridad, el respeto a las personas y al pueblo. Que el Señor nos ayude en esta dimensión de recrear siempre la convivencia, que supone, y aquí iríamos más hondo, pero no lo voy a desarrollar ahora, supone también algún sentido común de la existencia, que en último término, por cierto, para nosotros, proviene del plan de Dios, de la creación y en último término de la vida eterna. Si no somos una especie de hormiguero y con todas las hormigas para un lado y todavía menos ordenados que las hormigas porque ellas no tienen intereses. Y que también la mirada hacia la vida eterna contribuye al perdón, a la solidaridad, al amor. Una última cosa dentro de esto que es, estamos viviendo este tiempo de pandemia con todas sus circunstancias y conviene cada tanto hacer la exhortación a la responsabilidad personal, social, común. A veces nos cansamos y pensamos que a mí no me va a pasar nada, pero ese no es a mí, es al otro. Es decir, que toda esa responsabilidad, la responsabilidad también de acompañar, de atender las necesidades de los demás, es tiempo de reflexión, de qué es lo que importa. Bueno, hay cosas que nos gustan y no se pueden hacer, también el esfuerzo común, el trabajo, en todas las dimensiones, tanto digamos la estrictamente sanitaria, que es importante, y que debemos siempre que tener la guardia en ello y ayudarnos y dejarnos incluso a veces corregir, que no molestarnos.
Si nos dicen, che, ponete el tapabocas, porque es necesario también apoyarnos, porque todos nos cansamos y tiene su violencia. Pero es parte de ese afecto social, de esa mirada al común, de ese cuidado de unos a los otros, y ya digo, incluso observando el cuidado a los más débiles, sean los que están solos, sean los ancianos, sean algunos los niños, no tanto por la enfermedad en general, sino por lo que padecen la situación. Que sea ocasión de crecimiento en la mirada común, en la atención de unos a otros, en el amor de unos a otros, porque es el amor el que lleva adelante la vida.